Buenos días, 8 de la mañana, consumado el golpe de Estado del Banco Central Europeo al conjunto de la economía en la jornada de ayer. Ojo, porque la clave fundamental esta mañana está precisamente en el movimiento de los bonos. Ojo, porque la caída del bono español, 8,26%, la caída del alemán, 7,45%, en el 1,9%. Lo que hizo ayer el Banco Central Europeo, con todas las claves, se lo vamos a contar enseguida, fue un golpe directo, tanto a las familias como a las empresas, para salvarle el culo a los de siempre, a los gobiernos que tienen hoy a Christine Lagarde como exponente fundamental de poder seguir gastando como locos, lo que significa que van a ser las familias y también las empresas dentro del mismo grupo, familias, las que van a recibir el golpe de la inflación de manera directa. Ojo, porque la reunión de ayer del Banco Central Europeo marca el día cero del golpe a las clases medias europeas que Estados Unidos ya está viviendo. Ojo, porque la reunión del Banco Central Europeo impacta directamente en familias y en empresas, a ver de qué manera salen de esta para conseguir que los de siempre salgan mucho más fácil de toda la situación económica que se está creando, con una crisis económica que ya está aquí. España destruyendo empleo. Vamos a ver el dato del Producto Interior Bruto, que intertrimestralmente va a caer desde crecer un 1,5 a los meses de verano, del gasto, de la salida, del final, de las restricciones en un verano, a crecer prácticamente nada. O vamos a ver si es negativo. Acabamos de ver el PIB francés cayendo de un crecimiento de más del 4% a poco más del 1%. Acabamos de ver cómo el conjunto de la economía entra de manera acelerada en Europa a una recesión económica que el Banco Central Europeo ha elegido. Y ha elegido salvar a los que le pagan, salvar a los que le mandan, salvar a los poderosos, salvar a los gobiernos, salvar a Sánchez, salvar a Meloni, salvar a Macron, salvar a Scholz, y evitar que una crisis de deuda, otra vez, a costa del bolsillo de los ciudadanos, a costa del bolsillo de las empresas. Este movimiento de caída de la rentabilidad de los bonos en la jornada de ayer no venía repercutido por un movimiento hawkish o dovish de Christine Lagarde. Venía por declarar abiertamente que solo tiene un objetivo, que es la estabilidad de los gobiernos en Europa, por encima incluso del bienestar de los ciudadanos europeos. Fíjense, porque hay 4 aspectos clave que marcan el discurso, las palabras ayer de Christine Lagarde. Hay 2 cuestiones clave que afectan al conjunto de la ciudadanía y que el movimiento de Christine Lagarde va reflejado precisamente en atacar. Por un lado, el tipo de interés. El tipo de interés se marcha al 2% en Europa. Pero no solo eso, sino que Christine Lagarde dice habrá más subidas, por lo que este tipo de interés se va a marchar al entorno del 3%. Por lo que este tipo de interés va a llevar las hipotecas al entorno del 4 o del 5%. Con lo que eso significa para el bolsillo de los ciudadanos. Primer impacto directo en intentar buscar, en un shock de oferta, cómo te cargas la clase media a costa de salvar a los gobiernos, impactándoles directamente en el bolsillo vía tipo de interés, con lo que va a significar de pérdida de empleo, un movimiento hacia arriba en un mercado inmobiliario en los precios, que va a significar una caída en las ventas de manera agresiva, como se está viendo y como el propio Banco Central Europeo dijo hace apenas un mes en un informe que apuntaba que la caída sería del 9%. El golpe, el impacto, el misilazo va directo al conjunto de la ciudadanía, para intentar que la estabilidad financiera / estabilidad de los gobiernos, sabe perfectamente el Banco Central Europeo, lo sabe perfectamente, que no va a poder meterles en cintura en año electoral, y que las reformas fiscales para aumentar precisamente lo que reparte a quienes lo reparte, no lo va a poder controlar. De tal manera que ayer el Banco Central Europeo dice: ¿quiénes son los Paganini? ¿Quiénes no tienen fuerza contra mí? ¿Quiénes me da igual lo que opinen? ¿Los mercados? Pero fíjense que bien se lo están tomando los mercados para no importarle
y las familias, y los ciudadanos, y las empresas. De ahí que lanza el guantazo directamente a esa parte de la economía. Lo tienen por una parte aquí, lo tienen por otra parte en el famoso TLTRO. ¿Qué leches es esto? ¿Qué es esto de TLTRO que no entiende nadie? Miren, la clave fundamental está en que, sobre todo en el inicio del coronavirus, pero ya antes, el Banco Central Europeo drenó una línea a los bancos para que estos prestaran a familias y empresas en un momento donde se necesitaba las líneas de crédito para subir la economía. Y lo que dijo fue, miren, si ustedes prestan a familias y a empresas, les doy el dinero medio punto por debajo de si lo tienen aquí puesto y parado. De tal manera que la banca dijo, ante la falta de mi negocio core, aquí me surge un negocio que puedo recoger y ganar mucho dinero. Y se marcha a refinanciar, dejen las siglas estas que no hay quien las entienda y están hechas para que no las entienda nadie, se marchan a refinanciar a familias y empresas. ¿Qué hicieron muchos bancos en el inicio del coronavirus con los préstamos ICO? Pepe, ¿cuánto me debe la empresa? ¿Qué préstamos tienes? 1 millón. Pide el ICO, cancélame. El movimiento de refinanciación se hizo a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque la banca tenía esto, menos 0,5. ¿Qué es el menos 0,5? Ahora mismo dice, la tasa de depósito del Banco Central Europeo después de la jornada de ayer está en el más 1,5. ¿Qué conseguían los bancos? Quitarle un 0,5, quedarse en el 1%. Negociazo. ¿Qué significó? Que endeudó, por un lado, aparte de la sociedad, empresas y familias, con un falso maná de que el dinero era gratis y lo seguiría siendo ad eternum, porque no habría problemas sobre ese dinero. ¿Y qué sucede ahora? Que le dice a los bancos, quiero drenar todo lo que di. ¿Cómo? ¿Perdón? Quiero drenar todo lo que di. No, repítamelo otra vez, Lagarde. Quiero drenar todo lo que di. Vas a hundirlo. Y abre 3 puertas, 1, 2 y 3, en el que los bancos van a coger este crédito y van a ir sacándolo. Van a drenar financiación. Todo esto que se ha hecho durante los años, sobre todo desde el coronavirus, para impulsar la economía, sácamelo todo. Esto impacta a las familias, esto impacta a las empresas de una manera agresiva. Uno, porque va a haber la presión para precisamente no seguir dando préstamos por parte de la banca en un entorno donde prefiere una tasa de depósito. Oiga, ¿y usted qué hace con el dinero que tiene ahí parado? Se lo subo al 1,5. No lo preste. No, pero ¿y si presto y gano por otro lado? ¿Y si consigo con los TLTRO? ¿Si consigo con la refinanciación? No. A partir de ahora, este menos 0,5 me lo cargo. Y le cuesta lo mismo a usted, banco, prestar que tener. Ah, pues para eso lo tengo, porque el otro puede que no me lo pague. Entonces lo tengo. Saca dinero del conjunto del mercado, impacta a las empresas, impacta a las familias en el tipo de interés, subiendo hacia arriba las condiciones de financiación, sobre todo la hipoteca. Vamos a ver hasta dónde se va el Euribor con la gracia de Lagarde. Dice, no, pero es que Lagarde ha sido dovish en la jornada de ayer. ¿Perdón? ¿Dovish? ¿De qué? No, dovish es paloma, es que es como, ¡ay, qué suavecita mujer, mira qué mona! Mona nada. Ha impactado directamente en el conjunto de familias y ciudadanos. ¿Dónde fue dovish? Aquí fue hawkish, al 300%. Estos no le ponen, estos no le quitan, estos no le prestan. Estos la sufren. Estos sufren al Banco Central Europeo. Y son los primeros que han recibido el golpe. Y entonces llega la cara B de la moneda. ¿Quiénes no van a hacer nada por ayudar en la inflación? Porque los ciudadanos les recortan y dicen, yo no toco ya, Pepi, el puente en casa. Sin embargo, ¿qué están haciendo los gobiernos? Ayer, dato de paro en España. ¿Qué habría supuesto que el gobierno no se hubiese puesto como un salvaje a crear puestos de trabajo públicos? El desastre. Sí, ya lo fue.
¿En verdad cuántos puestos de trabajo crearon ayer las empresas en el dato trimestral que conocimos ayer? 22.000. ¿Y cuántos hicieron el año pasado? 400.000. ¿Y cuántos hicieron el año anterior? Época de coronavirus, 2020. 300.000. ¿Y cuál es la media en el trimestre de creación por parte de las empresas privadas en el trimestre del verano? 300.000. ¿Por qué? Contrataciones para el verano, parece evidente. Contrataciones de profesores, inicio de curso escolar, que también es un porcentaje muy fuerte en el tercer trimestre del año. Pero ¿qué han hecho ahora las empresas? Silbar, como el Banco Central Europeo, cuando se le pregunta por dónde está el impacto que le vas a meter en vena al conjunto de la economía. Pero nos faltan los agraciados, los que les ha vuelto a tocar la lotería, a los que siempre les toca la lotería, los que no pasa nada con ellos. Son los que pueden gastar, porque tienen tu dinero, el de ellos, el del otro, y encima los nombran a todos. Miren, el otro punto fundamental está en los gobiernos, y le podemos añadir la de los gobiernos gastones. El BCE ve que hay un problema de crisis de deuda que se está acercando, porque los gobiernos no quieren retirar los estímulos fiscales que están poniendo en el conjunto de la economía. No quieren. ¿Por qué? Porque hay elecciones y los gobiernos son empresas que buscan el mantenimiento de su negocio. ¿Y cómo lo buscan? Volviendo a ganar las elecciones. ¿Y cuál es el principal mecanismo para volver a ganar las elecciones? Tener a todo el mundo contento. ¿Y cómo tienes a todo el mundo contento? Dándole dinero. ¿Y cómo tienes todavía más contento a tu electorado? En una época en la que todo está mal, los tuyos salen beneficiados frente al conjunto del país. Y no estoy hablando de España, es en el conjunto de Europa. Esa enfermedad es común al conjunto de Occidente. Pero ¿cómo un gobierno puede seguir siendo gastón si no tiene dinero y no puede imprimir dinero? Oiga, es que yo quiero gastar más. Pues no sé, compre el Monopoly y se lo lleva a los ciudadanos a ver si no se lo aceptan. No, usted no puede emitir dinero. ¿Cómo consigue usted mantenerse, establecerse, anclarse en seguir gastando en un momento como este en el que las familias tiran para abajo de todo? ¿Cómo? Pues desde ayer, con la ayuda inexorable del Banco Central Europeo, que golpeó directamente a familias y ciudadanos, pero que, bueno, se puso al lado de quienes le tienen que seguir manteniendo en el puesto a todos los que están en el Banco Central Europeo, que deberían haberse pirado ya hace mucho tiempo. Porque estamos aquí por culpa de ellos y de los gobiernos. Pero el sistema está de tal manera que se van ellos, unos y otros, ayudando para que el conjunto de la economía baile al son que cada uno de ellos quiere. Miren, primer punto fundamental, reservas del Banco Central Europeo. Segundo punto fundamental, reinversión del Banco Central Europeo. Reservas. ¿Qué es lo que dice ayer el Banco Central Europeo? Miren, gran parte del dinero que ahora mismo está en reservas del Banco Central Europeo puede utilizarse para ayudar a los distintos gobiernos en políticas internas para no presionar a lo que les acabamos de enseñar, a los bonos gubernamentales. En un momento en el que gran parte de las reservas se colocan para que precisamente quienes ahora mismo no pueden emitir, Alemania, humillada ayer económicamente, intentando emitir 200.000 millones donde no fueron a comprárselo. España, las emisiones de deuda, donde no van a comprarle la totalidad de la deuda porque no la quiere nadie. ¿Qué puede salvar ese sistema? Las reservas del Banco Central Europeo, que van a estar a disposición de los gobiernos en el sentido de mantener la estabilidad financiera vía deuda con esas reservas. Pero lo más importante, esa panza del Banco Central Europeo, que tiene que ir disminuyendo, no va a disminuir. Pero lo peor de todo, hay un mecanismo en el que, oiga, yo le he comprado un bono a 2 años y acaba de vencer, se lo devuelvo el dinero. ¿Y usted qué hace con el dinero? BCE, Banco Central Europeo, recibe el dinero de los gobiernos. Pues le compro otro igual de 2 años, ya está, lo tenemos hecho. ¿Y qué dijo el Banco Central Europeo? Esta panza
que es el gráfico de cómo ha ido evolucionando las compras del Banco Central Europeo, no solo no va a reducir, sino que se va a mantener ad eternum. Es decir, cada vez que llegue un bono que el Banco Central Europeo tiene que recomprar, se va a mantener al menos hasta principios de 2024 una de las líneas de compra, pero la principal, la que se ha estado utilizando para la reinversión, el Banco Central Europeo decide ayer mantenerla ad eternum, mantenerla sin fecha límite, y caen los precios de los bonos de manera agresiva en el conjunto de Europa, precisamente para que Alemania, España y demás puedan volver a emitir con diferenciales menores, con tipos menores, y el inversor marche a comprarles para que ellos puedan cubrir todos los gastos que quieren. ¿A costa de qué? Porque aquí no estás reduciendo la inflación, aquí no estás queriendo atacar la inflación, aquí te da lo mismo la inflación, aquí te importa un comino cómo esté la inflación en Europa, te da exactamente igual. ¿No es tu mandato la inflación? ¿Por qué no se reduce todo este balance para conseguir que el hombro lo apoyen todos? Porque le tienen que poner en el sitio, porque le tienen que mantener en el sitio, porque tiene que aguantar a aquellos políticos como ellos, Lagarde, Guindos, políticos, para que seguir todos en el sistema. ¿Y quién lo paga? Lo que hemos visto antes. ¿Cuánto hay que reducir de inflación? ¿Hasta el 3% en el plazo de un año y algo? Que salga del bolsillo de los ciudadanos, que salga de arruinar a la clase media, que salga de destrozar los pilares económicos del conjunto de Europa si es necesario. Oiga, pero es que los mercados, a mí los mercados me dan igual, dijo. Que hagan lo que consideren. Eso es mentira. Ayer Christine Lagarde, toda la rueda de prensa estuvo destinada a los mercados de la misma manera que en su carrera económico-política ha estado dedicada en los últimos 10, 15 años a los mercados. Es mentira. Es que a mí los mercados me dan igual, pero si vives de los mercados. Pero si estuviste toda la rueda de prensa insistiendo machaconamente en cómo reducir el diferencial de deuda, que estabas mirándolo por el rabillo del ojo. ¿Para qué? Para que los gobiernos salgan de esta pudiendo gastar más y manteniéndose, la mayoría de ellos, en el poder gracias a políticas fiscales de expansión, gracias a seguir o pudiendo seguir haciendo contrataciones públicas, gasto público, etcétera, etcétera, para que cada uno de los gobiernos puedan ir allí. ¿Por qué en última instancia? Porque estos gobiernos tienen ahora, cuando vaya Christine Lagarde, Guindos, Lane and Company, van a tener que ir a los gobiernos a hacer una cosa: financiación del Banco Central Europeo sobre sus pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? Las del BCE. ¿Y quién paga las pérdidas del BCE? Varios caminos. No hago nada, ahí se quedan las pérdidas, ya las compensaré con beneficios. ¿Quién te tiene que permitir hacer eso? Los gobiernos.